En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Los animales que vio Pedro eran inmundos según la ley para los judíos. Pedro era judío y había vivido bajo aquella ley casi toda la vida. No es que Dios estaba diciendo que eran inmundos, sino Pedro así los consideraba, y esto equivocadamente, que es el punto de la visión. Aunque Pedro bien sabía que no estaba bajo la ley, él y muchos otros cristianos tuvieron problemas de conciencia para poner por práctica esta verdad. Lo que quiero decir es esto: Pedro bien sabía que Dios no estaba obligándoles a guardar los mandamientos del antiguo pacto, incluyendo esto de los alimentos, incluyendo la separación de judío y gentil, incluyendo la circuncisión. Aunque lo sabía, no obstante, tuvo problemas de conciencia debido a la manera en que había sido criado y toda su vida había creído. Tuvo problemas de conciencia para poner por práctica la verdad que le había sido revelado. No había comprendido realmente esta verdad, no había penetrado hasta su conciencia, en realidad, para tener una convicción verdadera. Encontramos el mismo caso en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 18. En este caso, Pablo tuvo que resistir a Pedro cara a cara, porque él estaba comiendo con los gentiles. Pero cuando vinieron algunos judíos de influencia, él se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pablo le tuvo que recordar de la importancia de vivir conforme al Evangelio y no conforme a la ley. Por tanto, si Hechos capítulo 10 prueba algo, prueba que los mismos apóstoles a veces tuvieron problemas en comprender la realidad de la diferencia entre la sombra de la ley y la verdad del nuevo pacto. Y el apóstol Pedro no entendió ni la diferencia entre los alimentos, ni la verdad en cuanto a la conversión de los gentiles, hasta recibir esta visión. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, encontramos el siguiente texto que se cita en el estudio y que debemos tomar en cuenta. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. En las viandas se enseña que toda carne en este caso se refiere solamente siempre a la carne limpia y que no incluye toda carne literalmente. Se hace este argumento en base al hecho que este texto tiene que ver con comer lo sacrificado a los ídolos, y se argumenta en las viandas que solamente se ofrecían como sacrificio a los ídolos también la carne limpia. Es cierto que este texto tiene que ver con comer lo sacrificado a los ídolos. No obstante, la palabra todo se refiere a toda clase de carne que se encuentra en la tierra. Fíjese bien en el versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta es la razón por qué uno puede comer de todo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que en ello hay. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Yo no veo que dice de todo lo limpio, de toda carne de animal limpio, de toda carne de animal santificado según el antiguo pacto. Además, ¿cómo saben que los paganos solamente ofrecían animales limpios según la ley del Antiguo Testamento? Estas personas no conocían
ni respetaban las órdenes de aquella ley. Tenemos datos históricos que en la destrucción de Jerusalén llevaron carne de marrano y la sacrificaron en el altar del templo de los judíos, estos paganos ofreciendo estos sacrificios a sus ídolos. ¿En qué base distinguieron los paganos entre el animal limpio y el inmundo? Sencillamente no hay ninguna base bíblica para afirmar que lo sacrificado a ídolos incluyó solamente animales considerados limpios bajo la ley de Moisés. Las viandas dice que es extremismo preguntar lo que harían los discípulos si les hubieran servido marrano. ¿Por qué es esto extremismo? Es una pregunta muy lógica, especialmente cuando tomamos en cuenta que los paganos del mundo no encuentran ningún problema en comer el marrano, sino solamente aquellas personas que son guiadas por las instrucciones de la ley del Antiguo Testamento. ¿No, mi estimado? Cuando la Biblia dice de todo lo que se vende en la carnicería comed, esto es lo que quiere decir. De todo lo que uno desee, lo puede comer. Ahora pasamos a Romanos capítulo 14, versículo 14, que es otro texto presentado en el estudio Las Viandas. Las Viandas enseña que este texto no nos autoriza a comer cualquier cosa. Veamos lo que dice el texto. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Como decía, Las Viandas enseña que este texto no nos autoriza a comer cualquier cosa. Dice que se aplica únicamente a aquellos que no comían ninguna clase de carne, los vegetarianos, supuestamente para evitar algo sacrificado a los ídolos. Es cierto que el problema específico tratado en Romanos capítulo 14 tenía que ver con algunos hermanos que comían solamente legumbres, mientras otros cristianos comían de todo. Romanos 14, versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Fíjese bien en la distinción. Uno de los errores de la enseñanza de las viandas está en suponer que la frase de todo no es realmente de todo, sino solamente de aquellas comidas autorizadas en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia no dice esto, es pura opinión. La frase es de todo. El sentido natural de la frase, uno cree que se ha de comer de todo, es que estos cristianos participaban de toda clase de alimento. Los otros comían solamente legumbres. No hay ninguna indicación que algunos cristianos en Roma solamente comían ciertas carnes. Los dos grupos señalados, los únicos grupos señalados son, primeramente, los que comían legumbres. Y segundo, los que comían de todo. En Romanos capítulo 14, versículos 14 al 15, el Espíritu Santo nos revela que en cuanto a comida, nada es inmundo en sí mismo. Leámoslo otra vez. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Este texto no hace ninguna referencia específica a lo sacrificado a ídolos. Hay otros textos que hablan de este tema, pero en este caso se trata de opiniones
sobre comidas de toda clase. La revelación divina en cuanto a esta cuestión de comidas es: nada es inmundo en sí mismo. Ahora pasamos a otro texto citado en el estudio Las Viandas, 1 Timoteo 4, versículos 1 al 5. Es natural que traten de explicar de otra manera este texto, porque realmente el texto es tan claro que realmente elimina toda duda en cuanto a este asunto de los alimentos. Las Viandas dice que Pablo en este texto habla de viandas o alimentos, no de animales. Bueno, todos sabemos que la carne de los animales también es alimento. El único alimento no son las verduras. Por supuesto, el punto que las viandas quisiera enfatizar es que Pablo habla solamente de los alimentos autorizados en el Antiguo Testamento. Pero usted se va a fijar muy bien que el texto bíblico no lo dice. Leamos en 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Las Viandas dice que la verdad en 1 Timoteo 4:3 y la palabra de Dios mencionada en 1 Timoteo 4:5 se refieren exclusivamente al Antiguo Testamento. Realmente me extraña este argumento, me extraña. En todo el Nuevo Testamento, la palabra creyentes se refiere a cristianos, a los que creen en Cristo, no los que creen en el Antiguo Testamento. El cristiano sabe que la verdad no vino en la ley de Moisés, sino por Cristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Además, Cristo prometió a los judíos creyentes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. El creyente conoce la verdad en las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Los discípulos del Señor tenían el Antiguo Testamento. No obstante, no habían recibido toda la verdad, pero esta verdad completa les fue revelada por el Espíritu Santo y se encuentra ahora en el Nuevo Testamento, incluyendo este texto, 1 Timoteo 4, 1 al 5. Y esta promesa de ser guiados a toda la verdad se encuentra, como todos lo saben, en Juan 16, versículos 12 al 13. La verdad conocida por los creyentes en 1 Timoteo 4:3 no se encuentra en la ley de Moisés, sino en las enseñanzas del nuevo pacto. Las Viandas quiere que creamos que los cristianos dependieron totalmente del Antiguo Testamento para conocer la voluntad de Dios hasta que todo el Nuevo Testamento fuera escrito, o sea, después del primer siglo. Pero esto sencillamente no es cierto. Cristianos están sujetos al nuevo pacto
no al Antiguo, en ninguna manera, ni en ningún tema, incluyendo lo de los alimentos. Aunque todo el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, esto no quiere decir que Dios no había revelado en forma verbal, por medio de los apóstoles y profetas, muchas de las enseñanzas que nosotros ahora tenemos en forma escrita. Ellos lo tenían en forma verbal. Nosotros ahora lo tenemos en forma escrita. ¿Qué creen que enseñaron los profetas inspirados que había en la iglesia en aquel tiempo? Enseñaron la verdad. Las enseñanzas que corresponden no al Antiguo sino al Nuevo Testamento. Cristianos en el primer siglo no dependían totalmente de las cartas escritas por Pablo y los demás apóstoles para conocer la verdad de Dios. Hubo revelaciones en las iglesias locales. Lea 1 Corintios capítulos 12 al 14. Hubo revelaciones en las iglesias locales mientras no se terminara de escribir esta verdad completa como fuente de enseñanza para todas las generaciones. Además de esto, varias epístolas o cartas del Nuevo Testamento ya se habían escrito cuando Pablo escribió a Timoteo en Éfeso. Por ejemplo, parece que Romanos fue escrito unos 10 años antes de 1 Timoteo. Y sabemos que estas cartas fueron pasadas de una congregación a otra para su lectura. O al menos así mandó Pablo en Colosenses 4:16. Las epístolas del apóstol Pablo eran conocidas por varias iglesias cuando el apóstol Pedro escribió 2 Pedro. Si no, ¿cómo podemos entender 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16? Fíjese bien en lo que dice el texto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Estos cristianos tenían las epístolas de Pablo, no solamente una, sino varias de ellas. Las tenían en mano, podían leerlas y entenderlas y seguirlas, y se consideraban como escrituras, palabra de Dios, la verdad. Aun lo que Pablo dice aquí en 1 Timoteo 4, es mensaje del Espíritu Santo, es palabra de Dios. El Espíritu dice claramente. ¿En qué parte lo dice? Aquí mismo lo dice. No lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. En cuanto a la palabra de verdad, la verdad que santificó todo alimento, ¿sabe dónde la tenemos? Bueno, si no la tuviéramos en otra parte, la tenemos y ellos la tenían aquí mismo en estas palabras de 1 Timoteo 4, 3 al 5. Lo que Pablo les escribió fue la revelación de la palabra de Dios. Y este apóstol inspirado les está diciendo que Dios ahora ha santificado todo lo que Dios creó. No necesitaban acudir al Antiguo Testamento para saber qué comer. Tenían la verdad sobre este asunto en las palabras inspiradas del apóstol Pablo en esta misma carta. Además, como ya mencionamos, había profetas y otras cartas inspiradas como Romanos capítulo 14 que ya notamos que enseñaban lo mismo. No, cristianos no dependen de la ley mosaica para saber de qué carne pueden comer. Lo siento mucho, pero esto no es cierto. Las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre este asunto y todo asunto nos bastan. Y el Nuevo Testamento enseña claramente que no hay
restricción, sino que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4, versículo 4. Las Viandas insiste que la palabra todo en 1 Timoteo 4, versículo 4, no se refiere a cualquier cosa, sino a todo lo que Dios creó como vianda para el hombre. Luego agrega, pues claramente hemos estudiado que la palabra todo se refiere a lo que Dios limpió. Pero pregunto, ¿en qué texto del Nuevo Testamento hemos aprendido que Dios limpió ciertos alimentos y otros no? Qué lástima que toman un texto que nos libra de toda restricción en cuanto a alimentos y lo convierten en una restricción. ¿Cómo sabe que no se refiere a cualquier alimento? ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que alimento es solamente la carne de animales limpios según la ley mosaica? ¿Con qué autoridad agregan las cuales son limpias al texto bíblico? El Nuevo Testamento no hace tal distinción entre alimentos limpios y alimentos inmundos. Esta distinción se encuentra solamente en el Antiguo Testamento. Las Viandas quiere convencernos que todo lo que Dios creó no se refiere a todo alimento, porque obviamente no incluye los alimentos de animales y vegetales venenosos. Qué ridículo referirse a lo venenoso. Se trata de alimento. Ni el pagano más degenerado no necesita ninguna ley de Dios para saber que no debe comer lo venenoso. El punto es, ¿cuáles son los alimentos que Dios nos permite comer? La respuesta es, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y esta palabra es final. Ahora pasamos a Colosenses 2, 14 al 17. Favor de leer este texto con cuidado antes de seguir. Las Viandas sigue la línea adventista y enseña que este texto, Colosenses 2, 14 al 17, se relaciona solamente con la abolición de los servicios rituales con que se adoraban a Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Pero la frase traducida, la cédula de los ritos, en la versión antigua que Las Viandas cita, se traduce decretos en la revisión de 1960, se traduce el documento de deuda que consistía en decretos en la Biblia de las Américas, y el código escrito en la Nueva Versión Internacional. La palabra griega es dogma y se refiere a mandamientos, estatutos, decretos de toda clase. No se refiere la palabra solamente a los ritos ni ceremonias como quieren que creamos. Aunque es cierto que se usaron comidas y bebidas en algunos sacrificios del sistema antiguo testamentario, no hay ninguna indicación en este texto que comidas y bebidas se refieren solamente a los sacrificios. Quiere decir el escritor de Las Viandas que todavía estamos bajo los mandamientos no rituales de la ley de Moisés. No puede ser. La libertad de la ley es completa. Lo que nos era contraria, Colosenses 2:14, no fueron principalmente las ceremonias rituales. Lo que nos fue contraria a nosotros fue la exigencia de una obediencia perfecta a los decretos morales de la ley. Esto es lo que el hombre no pudo cumplir y resultó en aquella deuda que Cristo tuvo que cancelar con su muerte.
El acta de los decretos que Cristo clavó en la cruz incluyó toda la ley dada a Israel por medio de Moisés, no solamente la parte ritual. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 26, es el siguiente texto que vamos a tomar en cuenta. Usted debe leer todo este texto, Hebreos 9, 1 al 26, antes de continuar con este estudio. Si ya lo ha leído, debemos entender que las viandas pretende usar este texto para comprobar que las comidas y bebidas de Colosenses 2:16 se relacionan solamente con los ritos o sacrificios de la ley. Pero Hebreos capítulo 9 no enseña que solamente las ceremonias rituales fueron reemplazadas por el nuevo pacto, sino que todo el primer pacto fue quitado y que un nuevo fue establecido. En los versículos 15 al 17 de Hebreos 9 la Biblia dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Se ve claramente que no se trata solamente de las ceremonias, sino del testamento entero, que fue reemplazado, todo el antiguo pacto. Si aceptáramos que tenemos que obedecer las enseñanzas del Antiguo Testamento en cuanto a los alimentos, también tendríamos que obedecer todas las normas morales establecidas en el primer pacto. Si estamos sujetos a las enseñanzas en Levítico 11 sobre los animales limpios e inmundos, ¿por qué no estamos sujetos a las enseñanzas de Levítico capítulo 12 sobre la purificación de la mujer después del parto? ¿O por qué no estamos sujetos a las enseñanzas de Levítico capítulo 15 sobre las inmundicias físicas? ¿O por qué no estamos sujetos a las enseñanzas sobre las penas por actos de inmoralidad que encontramos en Levítico capítulo 20? Levítico capítulo 20 no tiene que ver nada con las ceremonias rituales de la ley. ¿Debemos obedecer sus estatutos? ¿Vamos a castigar con muerte al hombre que maldijere a su padre o a su madre? ¿Vamos a castigar con muerte a los adúlteros? Estos estatutos no son ceremonias rituales. Se encuentran en el mismo libro de la ley que define los animales inmundos y los limpios, pero todos sabemos que no los tenemos que obedecer porque no son parte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene todos los mandamientos que el cristiano tiene que obedecer. Y en cuanto a los textos citados en Apocalipsis 16:13 y 18:2, debemos reconocer que estos textos no dicen nada en cuanto a la comida. Además, el Apocalipsis es un libro simbólico que se basa mucho en figuras del Antiguo Testamento, como por ejemplo el cordero, el incienso, las arpas, el altar. ¿Quiere decir que debe haber arpas en la adoración a Dios? ¿No sabía Juan que esto perteneció solamente al culto en el Antiguo Testamento? ¿Quiere decir que realmente se ofrece incienso sobre el altar que sube a Dios? Seguramente podemos entender que estos símbolos tomados del Antiguo Testamento no son pruebas de la permanencia de estos estatutos en la iglesia del Nuevo Testamento. Y lo mismo es cierto en cuanto a los animales inmundos mencionados como símbolos, pero no en relación a la alimentación. ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento que prohíbe que el cristiano coma alguna clase de carne? No. ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento que permite que el cristiano coma de todo? Sí. 1 Timoteo 4, 3 al 5 es uno de ellos, y hemos estudiado otros.
Aprendamos la sencilla lección de Cristo en Marcos 7. Lo que uno come no lo contamina de ninguna manera, sino que todo lo que Dios creó es bueno.